bienvenidos a este webinar en el que charlaremos sobre Data First e inteligencia artificial. Y bueno, también trataremos de dar algunas claves para mejorar la eficiencia en marketing e incrementar las conversiones en un negocio online o un e-commerce. Bueno, tengo el placer de contar con la presencia de mi compañero en línea gráfica, José Antonio Borja, Marketing Manager. Y bueno, como mi invitado especialísimo, a Javier Alonso, Customer Experience Officer en Connective. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estáis? Muy bien. Estupendo. Bueno, os veo animados, ¿eh? El tema interesante. Bueno, aprovecho y también me presento yo. Mi nombre es Carlos Lucas y bueno, soy director de marketing en línea gráfica. Así que nada, creo que tenemos hechas las presentaciones. Tenemos un poco aquí también los miembros y las personas para poder hablar largo y tendido sobre data, sobre el maravilloso mundo del data, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente voy a hacer un poquito las labores de presentación porque probablemente sea el que menos sepa de data de los tres, así que me hago otro rol. Empecemos un poquito definiendo qué es eso del data, ¿no? O por qué se le da o tenemos que tener tanta importancia hoy en día en el mundo del marketing. Pues Antonio, tú mismo, ¿no? Explícanos un poquito, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué perspectiva tienes? Sí, básicamente surge el cambio o el paradigma, ¿no? A raíz de el auge de los medios de comunicación, internet y demás, en el manejo de una cantidad ingente de datos y cada vez más, sobre todo por parte de los profesionales que nos dedicamos a negocios online, pero no solo nosotros, también en otros muchos sectores. Y bueno, en base a eso surge la necesidad, de algún modo, de poner el foco de alguna manera en cómo tratamos los datos, en cómo procesamos estos datos y en cómo nos servimos de ellos para proporcionar valor, ¿no? Teniendo en cuenta que el dato por sí solo no sirve de nada si no hay una lógica detrás o incluso no hay una metodología detrás que nos permita hacer con ellos algo que realmente sea útil. ¿Por qué son importantes los datos? Pues porque nos dan eso, una visión objetiva y cuantificable, de cómo se comportan los clientes, de cómo interactúan con nuestra marca, ¿vale? Y luego pues nos permiten medir el éxito de las propuestas que hagamos, identificar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en ello, básicamente. Bueno, interesante. Javi, ¿quieres añadir algo al enfoque que ha dado el compañero? Un poquito más y es ir un paso antes, ¿no? Es decir, sí, es muy importante los datos, es decir, pensarnos en datos, etcétera, pero también está esa etapa anterior, de acuerdo, que es la recogida de esos datos, ¿vale? Porque creo que muchas veces no prestamos mucha atención o no se suele prestar mucha atención a esa fase, ¿no? Que es cuando, digamos, haces una determinada implementación, pues bueno, pues validar que se están recogiendo los datos de forma correcta, porque imaginaos, ¿no? Una mala implementación, una mala recogida, etcétera, pues puede provocar pues, que esos datos que estamos recogiendo o que estamos analizando, pues lógicamente no corresponden con lo que está ocurriendo en este caso en un e-commerce y demás. Y es algo que es importante también a resaltar. Muy bien. Bueno, yo voy a ir un poquito quiero que esto sea ligerito, ¿de acuerdo? No quiero tampoco pasar por muchas definiciones teóricas porque seguramente muchas de las personas que nos estén viendo o puedan ver esta charla, pues seguramente ya vendrán con una opinión al menos básica probablemente de esto y tampoco tenemos mucho tiempo, con lo cual había dicho al principio que íbamos a abordar también un poco, bueno, pues he hablado de Data First, ¿de acuerdo? Y realmente creo que ahí sí que deberíamos pararnos un poco a explicar, bueno, pues qué es eso de la filosofía del Data First, ¿no? Que seguramente, bueno, le damos desde el punto de vista de marketing muchísimo bombo. Yo que soy muy consumidor de contenido de gurús de marketing, aparece por ahí y tampoco quizás nos paramos a pensar realmente qué es eso, ¿de acuerdo? Y evidentemente, ¿por qué deberíamos adoptar este enfoque, ¿no? Los que nos dedicamos al mundo del marketing o del e-commerce, ¿no? Que quizás ahí sí que podrías, pues no sé, José, por ejemplo, tú que estás más habituado sobre todo con el trabajo en la agencia, ¿vale? Explicar o bueno, cuando le vendes el enfoque al cliente, ¿cómo le defines por qué tenemos que trabajar con esta filosofía? Sí, yo creo que
que es un punto de vista o una visión, ¿no? Digamos, donde ponemos los datos en el centro, pero por no andar con definiciones de perogrullo o que no sean muy concretas, básicamente sería adoptar una filosofía o una metodología donde todo tiene un porqué, ¿vale? Es decir, cuando realizamos pequeñas o grandes decisiones dentro de las estrategias de marketing, siempre tienen que estar apoyadas en algo sustancioso, ¿vale? Entonces, de este modo, lo que hacemos es proporcionar una base teórica de conocimiento, de estrategia y un plan de acción con el objetivo de obtener el máximo valor posible de esos datos, ¿vale? Es decir, eliminamos las conjeturas, eliminamos el por qué esto siempre se ha hecho así, porque a mí me funciona, y entramos realmente en analizar y en ver y en extraer si eso realmente tiene sentido, y si no es así, pues iterarlo, ¿no? O cambiarlo de algún modo. Y como ventajas, por ejemplo, porque, claro, dicho así, yo lo veo evidentemente bastante claro, pero no sé si traducido al día a día, por ejemplo, a tu trabajo diario con este enfoque, ¿qué ventajas podrías a lo mejor destacar con respecto, pues bueno, a otra forma de plantear el trabajo? Mira, en el trabajo diario con los clientes, sobre todo, el enfocar todas tus acciones a nivel de data first y apoyarte, en este caso, como estamos comentando, en una plataforma que ya adopte desde su core o desde su base esa filosofía o esa visión, te permite, en primer lugar, tomar decisiones mucho más certeras y reduciendo los riesgos, ¿vale? Porque te estás apoyando realmente en una información que ya te está dando valor y te está dando poder. Y luego eso te hace más eficiente, porque al equivocarte menos llegas antes a los objetivos que te marcas con el cliente. Y también te permite, pues a nivel de marketing automation, personalizar mucho más la experiencia del cliente, ¿vale? Porque sabes qué es lo que está funcionando, qué es lo que no, lo tienes todo de alguna manera monitorizado, y en base a ello puedes focalizarte, no te voy a decir con un marketing 1 a 1, pero que casi que muy microsegmentado para cada tipología de clientes, y esto te permite, pues, ser mucho más eficaz también. Vale, muy interesante, José. Bueno, has hablado de algunos conceptos ya muy concretos que no sé si, bueno, creo que lo íbamos a abordar también un poquito más adelante, porque estábamos hablando de la filosofía, del data first, del dato, bueno, creo que desde un punto de vista más genérico, pero ya has metido por ahí que si la experiencia, la personalización de la experiencia del usuario, has metido términos como marketing automation. Bueno, evidentemente ni que decir tiene que esto es un podcast o un webinar que está alojado en la plataforma de Connective. Evidentemente estamos hablando o estamos centrándolo en una herramienta de marketing automation, ¿vale? Pero quizás por concretar un poco más o por ir y bajar esa explicación un poquito más a la intencionalidad de la mayoría de la gente que nos esté escuchando, ¿no? ¿Cómo podrías aplicar esa estrategia o esa filosofía en un e-commerce? Es decir, ¿cómo lo tangibilizas? Vale, a la hora de desplegar lo que sería una filosofía data first, ¿vale? Dentro de un e-commerce, yo diferenciaría como tres patas diferentes, ¿vale? Por una parte, tienes que tener la tecnología, ¿vale? En este caso, pues estamos apoyándonos en Connective concretamente, que para nosotros, pues, es la mejor opción dentro de lo que es el campo de marketing automation para trabajar este tipo de negocios. Luego, tienes que contar con un personal capacitado para manejar esa tecnología. Pero por último, y no por ello menos importante, sino que quizás sea lo más importante, hay que contar con una filosofía o con una base de conocimiento que se impregne dentro de la organización. En este caso, bien sea dentro de la agencia, de la propia herramienta, incluso del cliente con el que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, desplegando esta filosofía, lo que hacemos es que se priorice que la toma de decisiones siempre esté basada en datos, ¿vale? Esto sería el principal componente tanto de una plataforma como de un trabajo diario con un cliente, con unas fuentes de información obviamente que sean fiables. Contar con este tipo de... Sí. Perdona, no, creo que me ha hecho gracia porque no sé si vosotros opináis igual, pero que comentabas tú que una toma de decisión basada en datos, que parece algo muy evidente, ¿vale? Pero yo creo que en realidad la mayoría de las tomas de decisiones son basadas en la intuición. Más de la que creemos. O en la experiencia. Totalmente. Porque, claro, te iba a preguntar, de hecho, a ti, Javi, vosotros... porque claro, José lo aborda desde la perspectiva de agencia,
que al final no deja de ser también una visión que podemos tener todos los compañeros, o por lo menos las personas que nos dedicamos a ofrecer ese servicio, a trabajar con Connective. Vosotros allí en Connective, cuando habláis con el cliente, que muchos de esos clientes a lo mejor no tienen personal especializado dentro de su infraestructura, o a lo mejor sí, pero tampoco está tan familiarizado con este tipo de herramientas, digamos que ¿cómo ayudáis a concienciar de la importancia que tiene el dato como centro de la estrategia o como núcleo de esa toma de decisiones? Claro. A ver, básicamente cuando un cliente empieza con Connective, además de todo el tema de información, obviamente se deja muy claro, o es lo que intentamos siempre, esto, ¿vale? Es la mentalidad data first, ¿vale? Y la forma más sencilla, entre comillas, ¿de acuerdo?, de que pueda adoptar o que tome conciencia de que es importante o es vital que por lo menos, a ver, el dato lo tenga en cuenta, es decir, que vea el dato, que sepa interpretar ese dato, que sepa qué significa ese dato y qué va a ocurrir si toca esa palanca. Es decir, si toca, por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, carritos abandonados, etcétera, pues sabe que si toca esa palanquita de la tasa de recuperación de carritos abandonados, pues va a mejorar, lógicamente, su tasa de conversión. Es decir, intentamos ir por ahí, más que ir más más teórico, ¿vale? Es mucho más práctico. Con templates que facilitamos, indicamos qué es lo que va a ocurrir, por qué tiene que activarlo, etcétera, y que vaya viendo, ¿vale? Porque al final el cliente lo que tiene que hacer, lógicamente, es trabajar con la plataforma, crear workflows. Muy importante con estrategias, es decir, que nosotros proponemos estrategias, es decir, son templates, pero es muy importante que el cliente sepa qué quiere hacer o cuál es su objetivo, ¿vale? Porque muchas veces ocurre que hay clientes que se ponen a crear workflows porque, bueno, me parece interesante, pero no sabe realmente qué es lo que quiere conseguir, o, bueno, sí, vender más, ¿vale? Que esto lo quieren hacer todos, ¿vale? Todos. Pero que al final todo es un todo, o sea, cada workflow, etcétera, ¿vale? Claro. Todo suma. ¿Vale? Pues de entonces, hecho, vosotros en Connective trabajáis, ¿no?, así, ¿no? Es decir, que me parece interesante que los templates que dais predefinidos, entre comillas, para los que, pues a esos clientes que son más autodidactas o que ellos mismos lo quieren trabajar, tenéis ese filtro del objetivo del workflow, ¿no? Es decir, la captación o la retención y demás, lo cual a mí me parece muy interesante. Por desgracia, creo que nos dedicamos a un tipo de negocios en el que la mayoría de los clientes, ya lo has dicho tú, que lo que quieren es vender más y tampoco piensan que para llegar a ese objetivo general hay que pasar por otros objetivos, a lo mejor de menor importancia para él, pero para estrategias vitales. Y de hecho, Connective es una herramienta que nosotros personalmente a muchos proyectos que a lo mejor son recién, que no tienen tráfico, que no tienen base de datos y demás, si no hay datos, evidentemente, vuelvo otra vez sobre el core de la charla, ¿no? No lo recomendamos desde un inicio, ¿no? Porque sabemos que tiene un coste, evidentemente, tiene un coste también de servicio o de ejecución de trabajo sobre la herramienta. Y claro, desde el minuto cero, por desgracia, si el cliente no tiene en cuenta este tipo de microobjetivos, como comentabas antes, ¿no, Javi? Que no sea vender más y ver cuándo es el retorno del servicio más herramienta con lo que me aporta. Es jodido jodido de vender a ese nivel. Claro. De todos modos, también hay que tener en cuenta que, claro, cuando hablamos de workflows, de objetivos, de conversiones, obviamente, dependiendo de la fase que se encuentre ese e-commerce, ya no el cliente, ¿de acuerdo? Ese e-commerce, igual su principal objetivo, ¿de acuerdo? Claro. Al empezar, lógicamente, es captar primero, o sea, dar tráfico y convertir ese tráfico, pero convertir ese tráfico es, desde mi punto de vista, es coger ese email, es captar ese email, sí, ¿de acuerdo? A través de estrategias de captación. Y una vez que ya lo tienes, es como tienes que trabajarlo, ¿vale? Muchas veces es lo que tú indicas, ¿no? Dices, no, es que voy a empezar a... Oye, ¿vas a invertir en Primeria? Sí. Ostras, si vas a gastar en Primeria, coño, ¿por qué no? Claro. ¿De acuerdo? También, ¿vale? Inviertes en Connective, Marketing Automation, etcétera, porque lo que te va a permitir es, pues eso, segmentar, personalizar esa experiencia, recoger ese dato, porque al final, por mucho que nos empeñemos, bueno, siempre lo están comentando, ¿no? Que email ha muerto, no sé qué, email marketing, tal, pero es el canal principal y es vital, ¿vale? Para todos los e-commerce. Obviamente, SMS Push Notifications, obviamente, son canales también muy importantes y jugando un poco con la omnicanalidad y complementándolo, funcionan de maravilla. Pero ¿qué es eso, no? Es dejar muy claro, es decir, cuáles son tus objetivos o cuáles son tus prioridades realmente, ¿vale? Que, a ver, está claro, es vender, pero
hay que ser realistas, ¿no? O sea, tú no vas a vender Claro. si no captas. O sea, si tú no generas tráfico en orgánico desde cero cuando aperturas, es muy difícil. O sea, mientras, ¿qué haces? Pues lógicamente vas a meter pasta. Oye, ¿y qué mejor manera que de esa pasta que estás invirtiendo, ese CPC, etcétera? O sea, si sabes ya que te va a venir, que tiene un coste, coño, intenta coger ese lead para tú trabajártelo y además no tener que depender para hacer ese retargeting con Google, ¿vale? Que vale una pasta también, ¿no? Entonces, al final son estrategias, es lo que hemos comentado antes. Si lo tienen claro, digamos que hasta cierto punto, con Connective, también, o sea, funciona. Es decir, no únicamente cuando en esos e-commerce que ya son maduros, ¿no? Que ya tienen su tráfico, que ya tienen su... ¿no? En fases muy tempranas también, ¿vale? Y funciona muy bien, la verdad. Si vas a hacer inversión en Pay Media, si no vas a hacer absolutamente nada... Sí, estás de brazos cruzados esperando a verlas venir. Eso es, ¿vale? Complicado. Pero que ocurre. Sí, por supuesto, claro, por supuesto. Bueno. Tiene mucho sentido eso que comentáis en el sentido, perdona que te interrumpa, de claro. tenerlo muy claro. Si desde el principio se tiene claro lo que hablábamos y por cerrar un poco el punto que estábamos tratando, podemos tener la tecnología, podemos tener un personal que pueda manejarla. Si no hay una filosofía, si no hay un tenerlo claro detrás, pues no vamos a poder aplicar este tipo de visión, ¿no? Hacia los datos y hacia la toma de decisiones, obviamente. Y Javi, me dirijo a ti porque creo que, mira, me ha parecido interesante. Desde Connective, ¿vosotros recomendáis algún nivel o algún baremo concreto en el que sea idóneo, o algún umbral en el que sea idóneo a partir de ahí instalar o integrar o trabajar con Connective, o en el que por debajo vosotros digáis, oye, mira, vale, es interesante, pero no hay data, o no tenemos info? No tenemos un mínimo, ¿no? Para decir, oye, vas a conseguir esto o tal, o necesitamos mínimo 50 visitas únicas de página, no sé, no, ¿vale? Porque, insisto, depende, digamos, en la fase que te encuentres y el objetivo. Tenemos cuentas, para que os hagáis idea, que el feed no llega, pues, no sé, puede llegar a 80, 90 euros, son pequeños, pero van más allá. Es decir, no es únicamente esa digamos, de intentar captar esos emails, sino es que, claro, como pueden crear esos pop-ups de forma tan sencilla, como pueden crear contenido, no necesitan tirar de un tag, no necesitan... Entonces, ellos es un plus también, ojo, ¿vale? Con lo cual, muchas veces, a lo mejor, es decir, no es únicamente, o sea, a ver, el objetivo número uno, obviamente, es el de captar, pero además, ¿vale? Como tienes esa libertad de poder generar ese contenido de una manera súper, hiper, mega sencilla, pues al final ellos mismos, digamos que toman el control y no tienen que depender ni de IT para poder implementar un inline, o sea, un banner, ¿vale? Para que no se busquen, ¿vale? Un pop-up o un formulario, ¿vale? O sea, pues para ellos es, digamos que les da la vida, ¿vale? Es decir, dicen, ostras, si yo puedo crearlo, no necesito, pues yo voy a empezar por aquí y yo quiero hacer esto y lo voy a hacer yo. ¿Y lo voy a hacer con qué? Con Connective. ¿Por qué? Además que, oye, somos bastante competitivos, es que, joder, pues nosotros puedes crear, pues eso, estrategias de una forma muy sencilla, impactar e invitar, ¿no? a esos contactos, ¿no? Pero, a ver, lo que está claro también, y no hay que ser tampoco el que mentir, es que si no tienes datos, es decir, si tú, por ejemplo, tu objetivo es aumentar la tasa de conversión en el próximo trimestre, imagínate, voy a tirarme por un 5, un 10%, o sea, pues obviamente vamos a necesitar tráfico, lógicamente. ¿Vale? Es decir, por la cara, o sea, desde cero es muy difícil llegar a ese objetivo. Y sobre todo, es que tomen conciencia también los clientes, ¿eh? O sea, bueno, en general, ¿vale? Los que se estén planteando cualquier plataforma, no únicamente Connective, ¿vale? Cualquier plataforma, el que sean conscientes de que una plataforma, pues sí, en general, necesita un volumen. Es decir, una plataforma, instalarla, darle al botón y que te quedas sentado, como te has comentado antes, y que automáticamente vaya todo para arriba, o sea, eso. Claro. Eso no existe todo. Un proceso casi que de educación, ¿no? Porque al final nosotros, José principalmente y yo, que estamos ahora mismo en el lado de agencia, tú también has estado, Javi, ¿vale? Así que tampoco te voy a decir nada que tú no sepas, pero la realidad es que también hay con una tipología de cliente con el que a día de hoy también tienes que explicar realmente, no tanto en sí lo que hace la herramienta, que eso yo creo que cuando sacas cada patita de Connective lo entiende, ¿vale? Pero sí el por qué tiene que optar por esto y no, por ejemplo, por disgregar las funcionalidades con herramientas
pues individuales o bueno, funcionalidades de plugins, de add-ons, de módulos, lo que sea, que al final volvemos a lo mismo, que al final es el dato. Es decir, que también puede ser una buena, mira, a la perspectiva de rentabilizar la herramienta desde casi que la posibilidad de trabajar el contenido y demás, que te pueda ahorrar hasta algunas horas de desarrollo para algún cliente más pequeño y demás, pues mira, esa por ejemplo yo no la había nunca explotado, ¿vale? Pero también es verdad que yo lo veo también desde una perspectiva de enfoque, ¿no? Desde, aunque no tengas el tráfico suficiente, si tú tienes esto instalado, desde el día 1 vas a estar recogiendo información y a lo mejor hasta el día 15 no lo vas a emplear, ¿vale? Pero bueno, el dato está ahí, la información la tienes ahí. También es importante saber qué se tiene que hacer con esos datos, como comentaba José al principio, que de hecho, si quieres, José, también, porque nos hemos puesto en una perspectiva un poco utilitarista, ¿no? De ver, de rentabilidad del proyecto, de todos modos, precios. Claro, de todos modos también es interesante comentar, ¿no? Si tú, por ejemplo, implementas desde el minuto cero, que a veces te pones y a los días ya estás con Connective, ten en cuenta que toda la actividad de esos contactos que son anónimos, puedes hacer cosas ya, ojo, tienes que esperar que con Connective se recoge la data de ese contacto en el momento en que entra al site, ¿no? Toda la actividad queda asociada a ese contacto, mientras sea anónimo, ¿vale? Y en el momento en que ese contacto vía un formulario o compra o se registra, facilita ese email, se hace la fusión de toda esa actividad, con lo cual ya tienes más datos. Es decir, estás constantemente controlando o recogiendo toda esa data, ¿no? Comportamental. Desde el minuto cero, vamos. ¿Qué datos, pues ya que estamos bajando un poquito al pie, ¿vale? ¿Qué datos podemos encontrar? En Connective mucha información, ¿vale? Entonces no vamos a enumerar todos, pero por ejemplo, para las personas que no estén familiarizados con trabajar con este tipo de herramientas, ¿qué información podemos encontrar y cuál creéis vosotros desde tu perspectiva, Javi, como la herramienta, y tu perspectiva, José, como la agencia? ¿Cuál creéis que hay que destacar de cara a vender una herramienta de marketing automation, por ejemplo, y yo qué sé, ¿no? Y una herramienta de mail marketing que incluya funcionalidades de automation, por ejemplo, llamémoslo así, no vamos a mencionar nada, ¿vale? ¿Cuál tú, Javi, por ejemplo, desde la perspectiva de Connective? Yo, en la perspectiva la que acabo de comentar ahora, todo el tema de contrato con dos anónimos, recoger toda la actividad de la visita de página, de la visita a producto, añadir al carrito, quitar al carrito, compra, etcétera, ¿vale? Pero sobre todo también, a relación de lo que has comentado tú, ¿no? De no tener, digamos, disgregada todas las apps o herramientas que quieres utilizar. Es, digamos, el saber, el tener todo en un mismo lugar, ¿de acuerdo? Y saber en todo momento, cuando tú, por ejemplo, voy a ponerme en el caso que todo el mundo va a entender, tú envías un email, ¿vale? Otra herramienta lo abre, venga, ok, te quedas ahí y ya está. No, Connective, sabes si lo abres, sabes si vuelves, sabes si ha hecho clic, sabes si ha comprado, o sea que dibujas todo el Customer Journey, realmente, de ese contacto. Tienes toda la huella toda la huella digital, como se suele comentar, ¿no? Entonces eso, para mí es fundamental. ¿Vale? Toda esa huella digital desde el minuto cero y todas esas interacciones, ¿vale? Porque es lo que te va a permitir, lógicamente, digamos, dibujar ese cliente, ¿vale? Saber qué es en qué está interesado, qué ha comprado, pues en base a estos datos o incluso lo que está haciendo en tiempo real, poder impactarle con un inline, con un pop-up, etcétera, ¿no? Para mí es fundamental, pues eso, toda la data que se recoge en tiempo real. No es anónimo y posteriormente con el email, ¿no? Pero es fundamental. Y José, tú, por ejemplo, Javi ha puesto en valor prácticamente todo el journey y también incluso información incluso de los usuarios anónimos, ¿vale? Que habitualmente se nos suele pasar casi que pasamos de puntillas sobre esa información que también recoge Connective, no solo a la hora de mencionarla, sino incluso hacer acciones específicas para ellos, ¿vale? Por ejemplo, en tu experiencia con cliente, a ver, José, ¿qué es lo que normalmente sueles destacar en informe? ¿Qué datos son los que sueles poner en valor? No sé si coincide en este caso con Javi o quieres destacar algún otro también que... Mira, coincido completamente con Javi en el sentido de la monitorización y luego la omnicanalidad o la centralización. Y luego que creo que por nuestra parte como agencia hay una cosa muy importante que es la complementación de los datos, digamos de algún modo, que se pueden recoger a nivel de campañas de marketing a través de todos estos canales y luego internos de negocio.
¿vale? Y aquí voy a abrir un melón que creo que es importante, que es el hecho de que muchas veces nosotros como agencia no se trata de distraer el foco cuando algo no va bien sobre los datos del trabajo que nosotros realizamos, sino también de ayudar o asesorar o hacer una labor de consultoría para el cliente en qué elementos identificamos pues a través de estas herramientas de analítica de datos como Connective que pueden estar funcionando o que no, ¿vale? Y a partir de ahí ofrecer también recomendaciones. Y pongo un ejemplo. Nosotros podemos estar lanzando campañas de email marketing, push, SMS, inlines, pop-ups, contenido dinámico, carruseles, todo este tipo de cosas. Pero si, por ejemplo, el cliente no tiene muy claro que tiene un catálogo muy competitivo, que tiene unas condiciones que son atractivas para sus clientes, incluso me voy más allá, que está entregando en unos tiempos que son razonables, que dispone de stock de ciertos productos que son vitales para su negocio. Si todos estos datos somos capaces de combinarlo con las acciones que ya podemos digamos lanzar desde Connective, tenemos un cóctel en el que no solo estamos ejecutando por ejecutar, obteniendo resultados de lo que hacemos, sino que además vemos cómo eso se traduce a nivel de negocio y cuáles son las áreas que se pueden mejorar. Yo creo que eso es fundamental. Vale, coincido. Bueno, yo sabes que me enfrento menos a este reto, ya no me enfrento tanto a clientes y tengo que poner en valor o defender ciertas áreas de lo que es en sí el trabajo en automation o el uso de la herramienta. A mí sí que me gusta, que creo que ahí voy a coincidir también, voy a ser un poco original, sí que me gusta destacar eso, ¿no? La facilidad de tener una única herramienta para todo, en la que poder consultar toda la información de esas áreas del propio Connect. Y yo, sabes, siempre lo defino como una navaja suiza, ¿no? Con sus extensibles y sus útiles, y que incluso hay muchos clientes que casi que lo ven hasta como un CRM, ¿no? Que realmente tampoco es un CRM, ¿no? Pero no sé, eso de saber que cuando tú entras en la pestaña del cliente tienes ahí toda la información desde que el cliente ha entrado anónimo y se ha registrado y ha abandonado su primer carrito y ha conseguido su primera compra, etcétera, etcétera, casi que les da hasta cierta seguridad que evidentemente no les da de tener un plugin o una aplicación que simplemente pues muestra un pop-up o lanza un carrusel de productos dependiendo de la casuística preconfigurada, ¿no? Quiero decir que también es algo que en mi caso, por ejemplo, sí que es más fácil de defender, porque al final es algo que incluso se ve, ¿no? Es muy, muy tangible, y tampoco te tienes que esperar ni a 2, 3, 4, 5 meses usando la herramienta, ¿no? Para demostrar el valor que tiene. Bueno, chicos, ojo, en la charla he dicho antes que también incorporaba el apellido de la inteligencia artificial, que de momento no ha salido en conversación, ¿vale? De hecho, Javi, cuando entramos en la página web de Connective, es .ia o .ai, no .ai, ¿no? .ai, sí. Con lo cual ahí estáis vendiendo evidentemente la aplicación de la inteligencia artificial, sí, o la combinación de la inteligencia artificial, claro, con la herramienta, ¿vale? Bueno, si queréis, chicos, empezamos por digamos una parte un poquito más general, ¿no? Que podría ser pues hablar de cómo la inteligencia artificial ha venido para, digamos, revolucionar o evidentemente ya para acompañarnos en el mundo del marketing, que Javi, tú que también llevas ya unos cuantos de años en Connective, ya sabe que ya llevaba aquí un tiempo, ¿vale? Pero sí, creo que la liberación de aplicaciones pues como ChatGPT y otras que ya básicamente le dan al consumidor la posibilidad de hacer lo que quieran con esa herramienta, pues casi que lo está, pues no voy a decir que banalizando, pero sí que bajándolo. Casi ya. Claro, sí, evidentemente. De hecho, bueno, viendo un poco esto, ¿no? Comentándolo con José, yo le decía, a ver, a mí en realidad yo el uso de las IAs básicamente lo utilizo para, pues eso, pues para automatizar ciertas tareas, ¿no? O incluso para analizar o sacar ciertas conclusiones cuando hay una gran cantidad de información y a lo mejor o no tengo tiempo o realmente no tengo ganas, ¿vale? O simplemente puedo hacer mucho más eficiente lo que es mi trabajo diario con estas herramientas, que hay muchas, ¿vale? Javi, realmente en el caso de Connective, la inteligencia artificial, ¿dónde aplica? Es decir, ¿dónde aplica o dónde destacarías tú
que es más destacable el uso? Nosotros antes de que surgiera todo esto, ¿no? El tema de ChatGPT, ¿vale? Nosotros siempre hemos estado, o sea, aplicando la inteligencia artificial, sobre todo a la hora de recomendar productos, ¿vale? Nuestro propio algoritmo a la hora de recomendar productos, por ejemplo, ¿vale? Tenemos un caso de uso que es, nosotros lo llevamos automáticamente relacionado, pero digamos que es la suma, ¿vale? De, digamos, diferentes factores que no voy a mencionar aquí, ¿vale? Pero que tiene mucho que ver con el comportamiento y, lógicamente, probabilidades de que ese contacto y lo que ha hecho otro, etcétera, 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 ¿vale? Y eso nosotros sí que llevamos desde el minuto cero, ¿vale? Aplicándolo y mejorándolo constantemente, ¿vale? Sí que es verdad que hace 2 meses o así sí que metimos ya el tema del Copilot, etcétera, ¿vale? Y obviamente ahí está claro, ¿no? Pero que, hombre, a nivel de funcionalidad, ¿vale? Funciona. O sea, funciona. Es decir, has dicho de esos casos de uso que son propuestos por nuestros algoritmos, etcétera, funciona muy bien. Y es algo que siempre ha estado ahí, ¿vale? Intentamos, pues eso, siempre estamos haciendo, pues eso, recorriendo, viendo y mejorando, ¿no? Pero sí que es verdad, en relación un poco de lo que estabas comentando de ChatGPT, sí que es verdad que digamos que ahora ya está con, no sé, yo con mi hijo que tiene 13 años, pues imagínate, ¿no? Esto es la bomba, ¿no? Y está hablando de estos temas, pues hasta hace prácticamente 5 meses, no, hace prácticamente 6 o 8 meses era impensable, ¿vale? Que te pudieran hablar de estos temas, ¿no? Para que veas hasta qué punto estamos llegando y el uso que le están dando. O sea, que es alucinante, ¿no? ¿Y lo que tú crees que antes podría ser, por ejemplo, una ventaja competitiva con respecto a otras herramientas, porque era algo, no voy a decir novedoso, porque realmente el hecho de la inteligencia artificial no es novedoso, pero sí que era algo sorprendente o algo casi que fuera del alcance de los terrícolas, ¿no? ¿Crees que eso ahora, puesto en valor en Connective, puede seguir siendo una estrategia o una baza interesante para los clientes, más allá del uso que sabemos que tiene, ¿vale? Por lo que comentabas de cara a mejorar esa experiencia de recomendación de productos o esa personalización de ofrecer contenido relevante, producto, en fin, ¿vale? ¿Crees que eso se puede seguir viendo como una buena baza de la herramienta, o simplemente la gente va a tender a pensar que como es un estándar que ya ha venido para complementar? Ya. Ahora te comento por qué te digo esto, ¿vale? Claro, ahora mismo, desde el punto... Sí. Claro, a ver, pues no sabría decirte realmente, ¿vale? Porque, a ver, los clientes o las cuentas cuando aperturan ahora, ¿vale? Desde hace 4 o 5 meses, en principio lo que es nuestra propuesta de valor, para que ese cliente, digamos, se venga con nosotros, es además de la plataforma, insisto, es además de la plataforma, es lo que damos en cuanto a servicio, en cuanto a personas, ¿vale? Que eso es muy importante también, ¿vale? Que sea una baza el decir, no es que yo tengo, imagínate, ¿vale? No, es que yo sí que utilizo inteligencia artificial, no. Al final, todos los motores, o sea, todos digamos, los grandes players de este sector, ¿vale? Sí, lo utilizan, claro, lo incorporan. Por lo cual esto siempre ha estado ahí, es decir, no es un factor diferencial desde siempre, sino que siempre ha estado ahí. Unos más finos que otros, eso es la verdad, ¿vale? Pero sí que no sé hasta qué punto, ¿vale? Esta irrupción, ¿no? de la inteligencia artificial, aunque es que, claro, decimos inteligencia artificial, ¿no? Pero estamos hablando, siempre estamos hablando de ChatGPT. Sí, siempre claro. ha habido montones de plataformas por detrás, copia ahí, que siempre ha estado ahí, te ha generado. O sea, que cuando hablamos de inteligencia artificial siempre se focaliza, ¿no? ChatGPT, etcétera, ¿no? Y todo lo que puede hacer, sí, ok, fantástico, pero eso siempre ha estado ahí, ¿no? Pero no creo, ¿vale? Que eso ahora mismo, a nivel de plataforma, ¿vale? Sea clave, ¿vale? El decir, oye, mira, pues me voy con él porque utiliza el tema de IA o no, ¿vale? Que es que, insisto, todas las medianamente potentes, ¿vale? Lo utilizan. Y el tema de Copilot, pues, por ejemplo, pues es muy interesante, ¿vale? Porque, bueno, genera ese contenido, sobre todo lo que ha comentado antes José, creo que ha sido a la hora de generar esos copies para los emails, que muchas veces te quedas ahí, el síndrome del folio en blanco, que te quedas ahí delante y dices, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues ahora ya por lo menos tienes por dónde empezar, que es preguntándole, y de lo que te ve ya tú posteriormente pues, juegas, ¿no? Y eso agiliza muchísimo el día a día, muchísimo. Bueno, y
Claro, al final te preguntaba esto porque, por ejemplo, nosotros, al final, esto es un reto, ¿no? Que ha llegado, sobre todo en el mundo de los negocios digitales o tecnológicos, no solo en el marketing, ¿no? Nosotros sí que nos enfrentamos a la disyuntiva de, evidentemente, la tecnología o la inteligencia artificial hay que usarla o hay que al menos testear las herramientas, probarlas, porque está demostrado que ayuda a hacer tu trabajo de manera más eficiente, a mejorar la toma de decisiones, a analizar grandes volúmenes de información, ¿no? Es decir, quiero decir que incluso automatizar tareas muy banales, muy mundanas que habitualmente suponían... Joder, estoy probando una especie de secretaria para el Outlook, un secretario que te filtra un poquito los emails, incluso te propone... Quiero decir que eso que para nosotros es el día a día, pues bueno, ya hay aplicaciones, ¿no? Pensando más allá de lo que está GPT. Pero también, a su vez, la disyuntiva lo decía porque también es el hecho de saber comunicar que estas herramientas realmente no dejan de ser una ayuda, que las herramientas, que Connective no funciona solo, ¿vale? Tú estabas poniendo, Javi, en relevancia al equipo, ¿no? El servicio, lo que hay detrás de la tecnología, ¿de acuerdo? Nosotros llevamos unos meses que estamos también igual, es decir, dándole mucho énfasis a que realmente tiene que haber detrás una estrategia, que de momento las inteligencias artificiales, pues bueno, te pueden ayudar, ¿no? Pero que tampoco evidentemente van a saber analizar o no van a tener el histórico o van a tener conocimiento o no van a conocer el cliente, ¿vale? Hay una serie de variables que meter aquí en la ecuación, ¿no? Que bueno, incluso también una creatividad, ¿no? Joder, que también es verdad que están los Midjourney de turno que diseñan, que hacen cosas muy chulas, pero que hay un factor humano que en este caso, hablando con vosotros, ¿no? Que al final sois tecnología, parece un poco contraproducente, ¿no? Factor humano, tecnología, no sé, una misma frase, ¿no? Pero es que la realidad es que nosotros también destacamos mucho eso desde el punto de vista del trabajo con Connective, de que muchas veces sabemos que tenemos un problema, que es un problema tecnológico, ¿no? De que algo no está funcionando o no sabemos llevarlo a cabo correctamente. Y que bueno, y que tenemos un asesoramiento personal de una persona que evidentemente conoce la herramienta, ¿vale? Que conoce también en este caso probablemente al cliente porque ya tengamos contacto de cosas o de situaciones anteriores, ¿no? Que te ayuda y que realmente ahí no ha habido una intermediación de una IA diciéndote haz esto o haz lo otro, ¿vale? Que a lo mejor podría, ¿no? Pero que también se agradece, ¿no? Que decir, que también se agradece. Al final, claro, es que al final llegaremos, lo que estás diciendo ahora. Yo estoy convencidísimo, pero estoy también muy convencido que la intervención humana será necesaria. Claro, es que... O sea, siempre y mira que intento entenderlo, ¿vale? Decir, toda esta gente, no, ¿por qué no desaparece tal? O sea, yo sigo pensando que está ese factor humano, en empatizar con el que estás hablando delante, eso es vital. Y sobre todo, ya no te hablo en sí de una herramienta que haga X, sino lo que hay por detrás, ¿no? Ese contacto en agencia, a nivel de cliente. Yo no me veo un cliente hablando por un chat ahí y preguntándole cómo ha ido mi campaña, oye, nada. Yo no me lo imagino, ¿verdad? No me lo imagino. Es como luego también hay un factor, perdona que te corte, Lucas, luego también hay un factor que creo que es muy importante, que es el recurso del tiempo. Es decir, la inteligencia artificial creo que no llega para suplantar nada como tal, una profesión o digamos algún tipo de tarea, sino para ayudarnos en ese recurso de tiempo. Es decir, si nosotros podemos automatizar, si podemos ayudarnos, si podemos potenciar lo que ya hacemos, pero en mucho menos tiempo y de una forma más fácil, al final el profesional, en este caso, pues por ejemplo, Javi en Connective desde soporte o nosotros como agencia a la hora de ejecutar campañas, lo que estamos siendo es más eficiente. Por tanto, podemos darle al cliente un trabajo de mayor calidad. Incluso el propio cliente va a tener dentro de la herramienta pues accesibilidad a estos datos, va a tener mayor comprensión y en definitiva creo que nos va a hacer avanzar a todos un poquito más a nivel profesional. Al menos yo creo que es el objetivo de una manera positiva desde el que hay que mirarlo, ¿no? Sí, creo que estás dando el papel, ¿no? Del profesional. Sí. Hubo no sé quién lo dijo, lo leí hace un tiempo, creo que era John Maera, y lo que comentaba es que está muy bien el tema de la inteligencia artificial, ya que, según su punto de vista, y se lo ha dicho así, joder, es verdad, dice, te va a permitir hacer esas tareas que son tediosas y que no quieres hacer en mucho menos tiempo para poder hacer las que sí que te gustan.
Exacto. Por lo cual, totalmente de acuerdo. Es así. Es decir, es que es lo que te comentaste, lo más rápido, más óptimo y dedicar realmente lo que quieres hacer, lo que realmente es más agradable en tu día a día o en tu vida incluso. Claro. ¿Vale? Claro. No, y que yo creo que tampoco, luego, volviendo un poco al valor, ¿no? del factor humano, que hay ciertas cosas que por mucho que estamos, y de hecho esta charla va sobre la importancia que tiene el dato, ¿no? Como punto central de la estrategia o de la toma de decisiones y demás, también hay ciertos aspectos de estratégicos, de negocio o incluso el día a día, ¿no? De una campaña, que también tiene que entrar el factor, digamos, de la intuición, ¿no? De la experiencia que, de momento, las inteligencias artificiales no pueden reproducir, ¿de acuerdo? Esto no se puede copiar de momento. A lo mejor tendrán el factor del factor emocional de la inteligencia artificial, que será muy parecido al humano, pues a lo mejor en un futuro, ¿no? Pero de momento yo creo que sería ciencia ficción y bueno, esperemos que durante un tiempo, evidentemente, al menos sea eso, pues para que evidentemente también nosotros como profesionales podamos aportar también algo más que la propia tecnología, ¿vale? Bueno, si queréis, chicos, porque bueno, el tema de la IA, yo tengo aquí varios melones que podríamos comentar, no sé, desde el tema también de la protección de los datos y la inteligencia artificial, que yo creo que eso es mejor no abrirlo, ¿vale? Porque eso casi que merece una charla de manera individual, porque sí, porque creo que eso es bastante también escabroso, aunque podría ser interesante. Podríamos centrarnos un poquito más en ver, bueno, pues algún caso de uso del propio Connective, ¿vale? O incluso de cómo enfocar o cómo combinar lo que es una estrategia centrada en el dato, en el data first y demás, también con, bueno, pues aplicando también, bueno, pues esta lógica inteligente que tiene Connective, o incluso la nueva aplicación también que habéis incorporado, que bueno, que estaría interesante que nos presentaras, porque creo que es bastante novedosa, ¿no? Llevará un par de meses o bueno, no estoy seguro cuánto tiempo, pero yo creo que lleva muy poco tiempo, ¿no? Es Copilot, ¿verdad? Todo el tema de Sí, Copilot, sí. Hace un par de meses aproximadamente que está dispo. O bueno, José, tú mismo, por ejemplo, compártenos, porque si Javi a lo mejor no tiene esto tan interiorizado, que Javi, digamos que tiene su uso, digamos, más canónico del propio Connective. Cuéntanos tú, José, cómo aplicamos realmente en un día a día nuestra agencia, cómo podría ser el trabajo con esta nueva funcionalidad. Voy a compartir un pequeño caso de uso, ¿vale? En el que, basándonos en la metodología Data First, por hilar lo que estábamos hablando al principio, identificamos a través de los datos, y ya voy compartiendo pantalla, algún tipo de mejora o alguna necesidad que podamos tener en una cuenta en concreto, y a partir de ahí, ¿vale? Pues vemos cómo podemos implementar una mejora en base a ello, ¿vale? Voy a compartir por aquí Connective, ¿vale? Esta es una cuenta que tenemos a modo de ejemplo, y voy a coger, por ejemplo, este pasado mes de mayo y lo vamos a comparar con el mismo mes del año anterior, ¿vale? De modo que podamos ver cómo, por ejemplo, el rendimiento a nivel e-commerce de este mes pues ha mejorado o empeorado dependiendo de diferentes criterios, ¿vale? En el caso de este ejemplo práctico vamos a basarnos en el canal de email, ¿vale? O las campañas de email marketing. Para ello vemos que en este cliente, por ejemplo, todos los datos son positivos con respecto al mismo periodo del año anterior, salvo uno de los datos que sería, por ejemplo, la tasa de clics, ¿vale? El CTR. De modo que hemos visto que por algún motivo ha descendido. ¿Qué aplicación práctica podríamos encontrar con Copilot si no eres tan profesional del marketing o no tienes tanta experiencia o vas un poco perdido? ¿Vale? Pues en primer lugar tendríamos que definir un objetivo, ¿vale? El objetivo no debería ser como tal, vamos a mejorar la tasa de conversión porque eso ya es evidente. Pues para ello, digamos, haríamos un objetivo SMART, ¿vale? Entonces, ¿qué le podríamos pedir al chat? Pues básicamente yo lo que le voy a pedir es que defina un objetivo SMART en base al siguiente: mejorar el CTR de las campañas, que se ha reducido en un 5% en el último mes respecto al mismo del año pasado, ¿vale? Y aquí lo que vas a hacer es darme un objetivo más, digamos, medible, inteligente, un objetivo pues cuantificable en el tiempo, etcétera, ¿no? Pues aquí estamos viendo cómo trabaja. Específico, medible, alcanzable, relevante, en cada uno de ellos, pues como ese objetivo toma más sentido, ¿vale? Básicamente, pues el objetivo
que podríamos marcarnos sería pues que ese porcentaje subiese, ¿vale? Un 5% para dejarlo al mismo nivel, o incluso un 10% si queremos doblar la apuesta, ¿vale? A partir de ahí, pues podríamos identificar el público objetivo al que queremos, ¿vale? Para ello, ¿qué es lo que podríamos preguntarle a la herramienta? ¿Cómo podría segmentar a mi audiencia objetivo para mejorar el CTR de las campañas de email? Dame varios ejemplos, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que tengo una base de datos monitorizada con todo su comportamiento y perfiles de usuarios, pues me daría varios ejemplos de cómo yo puedo empezar a segmentar. Eso habría que aplicarle luego una lógica de que nos vamos a meter en el mes de junio con una tipología de e-commerce y con un catálogo específico, ¿vale? Pero bueno, ya nos puede dar unas guías o ya, digamos, podemos adentrarnos un poco más en esas cuestiones estratégicas que un poco pues vamos haciendo a veces a ciegas, ¿vale? Que no tenemos pues tan a nivel global identificadas. Pues aquí, por ejemplo, vemos en base a intereses y comportamientos, súper importante. Por ejemplo, podríamos crear un segmento de los usuarios que son activos con las campañas de email en los últimos X meses, de modo que de forma muy rápida y muy provechosa aprovecharíamos no solo los recursos de la herramienta, sino que mejoraríamos sin duda la tasa de interacción con los emails, ¿no? Y como esto, pues por ejemplo, en base a su historial de compra, demografía, vemos estadísticas de datos de qué es lo que funciona mejor y en base a ellos pues vamos focalizando cierto tipo de mensajes para que luego a nivel global de email marketing pues redunde en una mejora de esa métrica, ¿no? Luego, en un nivel un poco más avanzado, pasaríamos a diseñar el contenido de esos emails, ¿no? Pues para ello podemos plantear, por ejemplo, dime cómo podría mejorar el CTR de mis campañas de email en la audiencia objetivo, ¿vale? Esto es una cuestión bastante genérica que se podría desarrollar mucho más, aportando mucha más información y seguramente pues el output que recibiéramos sería mucho más rico. En este caso, como estamos hablando de un ejemplo, en este caso pasamos a ese paso de diseñar el contenido, pues nos daría una serie de pautas. Y en base a esa serie de pautas podríamos incluso, como mencionabas anteriormente, como mencionaba Javi, pues darle un poquito más de creatividad al asunto, ¿no? Y pedir copies específicos, asuntos específicos para el email, llamadas a la acción, maneras de dirigirnos al usuario, probar con diferentes test ABX qué es lo que funciona mejor para extrapolar a futuras campañas, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí nos está dando un poco las pautas, horarios de envío, los call to action, el diseño del correo electrónico, los asuntos, en fin, todo este tipo de cosas. Luego, yéndonos un paso un poco más allá, pues a la hora de automatizar y programar los envíos, pues nos iríamos al Copilot y le podríamos plantear cuál es el mejor momento de la semana para enviar una campaña en el sector e-commerce de la salud. Aquí podríamos ser mucho más específicos, explicar cuáles son los players, ver un poco cuáles son, digamos, las características del negocio, pero ya digo, es un ejemplo, pues entraríamos con esto, ¿no? Y aquí, pues, obviamente, de primeras el chat no se va a mojar porque nunca lo hacen, pero sí, seguramente nos da alguna información a la que podamos agarrarnos para seguir profundizando o al menos que nos sirva para, en base a los datos y esta asistencia, tomar una decisión mucho más basada, ¿vale? Por no alargar mucho más el ejemplo, tras automatizar, programar los envíos, ¿qué otras cosas podríamos hacer? Pues podríamos realizar, como comentaba anteriormente, pruebas ABX. Aquí la inteligencia artificial pues, nos puede ayudar a identificar patrones y tendencias, analizar y optimizar lo que ya tengamos, ya que al pasarle a través de diferentes extensiones, plugins y demás, grandes volúmenes de datos, ya nos podría proporcionar información sobre rendimientos de campaña y recomendaciones para ir optimizando, ¿vale? Y pues en ese caso sería una cuestión de mejora continua de todo lo que vayamos haciendo, porque la propia iría aprendiendo de los datos, ¿vale? Y seguramente nos irá dando cada vez sugerencias más precisas y más relevantes para las campañas de email marketing. Como os digo, tampoco me quiero extender mucho más, era una pincelada para que de alguna manera conectásemos un poco todo lo que venimos hablando en la charla, que será por una parte los datos, por otra parte la inteligencia artificial y cómo todo ello sumado y dentro de Connective puede aportarnos mucho valor a los profesionales de marketing. Javi, que yo creo que aquí nos puedes tú dar bastante cátedra de cuáles serían un poco las mejores prácticas, ¿no? Para todos los que nos están viendo, nos están escuchando, a la hora de unificar pues estos dos grandes elementos, estas dos grandes temáticas que estamos comentando hoy, Data First y inteligencia artificial. Sí, al final
Obviamente, haciendo una recapitulación y por importancia, bajo mi punto de vista siempre, lo que hemos comentado al principio, es decir, esos datos, cómo los estamos recabando, si está todo perfecto, genial, y posteriormente ya es el procesado de esos datos. Las segmentaciones, bajo mi punto de vista, son claves, son básicas, es decir, tienes data, tienes comportamiento, segmenta en base a ese comportamiento y posteriormente en las campañas que vayas a realizar puedes sumar en tiempo real, ¿vale? Es decir, puedes crear campañas en las cuales estés diciendo contactos que me hayan comprado los últimos 60 días, productos de la categoría, no lo sé, X, ¿vale? Y, pues bueno, cuyo precio esté por debajo de los 60 euros. Venga, pues, directamente creas el segmento, puedes crear desde un workflow para mandar email, uno que sea más reactivo o disparador, visitar una página, etcétera, y controlarlo, ¿vale? Es decir, las segmentaciones es básico, sobre todo para hiperpersonalizar, no personalizar, hiperpersonalizar, que es la personalización tal cual la hemos conocido hace poco, relativamente, más en tiempo real, ¿ok? Eso es básico. Eso es básico porque al final lo que vas a hacer o lo que tienes que intentar hacer es crear experiencias únicas y memorables, como se dice, para cada uno de los contactos de los visitantes que tengas en el site, porque al final de lo que se trata esto es de, pues eso, de intentar llegar, de empatizar con ese, digamos, contacto que están viajando por el site, ¿vale? Evitando las fricciones que se pueden ir generando porque le estás mostrando productos que no esté interesado, por ejemplo, que eso ocurre un montón de veces, que te pones a visitar, te vas a ver productos y no paran de recomendarte, pues a ver productos que no tienen ningún sentido, ¿vale? Pues eso, bajo mi punto, es vital. Tema métricas. Métricas o utilizar métricas un poquito más avanzadas, como puede ser, bueno, avanzadas, el RFM, ¿vale? Pues un poquito la referencia, frecuencia y el monetario, pero jugar sobre todo e intentar moverlos de, como digo yo, de cuadrante, ¿vale? Pero jugar, en vez de jugar con la tripla, o sea, con los que vienen predefinidos, que podéis crear, o sea, que se puede crear el propio cliente sus propios grupos, es jugar, pues un ejemplo de contactos que tienen un monetario alto y una frecuencia baja, ¿vale? Oye, pues voy a crear un segmento y voy a atacar para que, para que sea más frecuente o al revés. Monetario bajo, mucha frecuencia. Pues jugar con esos datos, ¿no? Al final es un poco intentar reactivar, ¿vale? Con esa data y los resultados, lógicamente, y sobre todo también lo que has comentado, experimentar. Ser, digamos, incluso muy creativo, ¿vale? A la hora de cuando vas a crear algún tipo de campaña para intentar, digamos, reactivar. Y sobre todo también, que no lo hemos comentado y es súper importante, el tema de la fidelización, ¿vale? Es decir, es básico para un e-commerce tener una estrategia de fidelización, ¿vale? Y muchos no lo tienen, se les pasa, se vuelve a comprar, envío un cupón y ya está, no, va mucho más allá. Le va en el tema de impactar, de estar ahí con él, de hacer campañas, yo que sé, de lead nurturing, por ejemplo, ¿vale? Dándole no únicamente comprar, sino aportándole un poco de valor también, de una propuesta en cuanto al producto que han comprado, como si, por ejemplo, yo que sé, es tema de zapatos, pues cómo mantenerlos, cómo limpiarlos, o cosas de ese estilo. Desarrollar una relación un poquito más allá con el final, claro, al final es que se acostumbren a verte en la bandeja de entrada, ¿vale? Y que te vean y que te abran, ¿vale? Y que pues, se acostumbren, ¿vale? Para así en el momento que realmente necesiten comprar ese producto, sepan que estás ahí y atacas, ¿no? Y métricas, pues eso, el tema de, bueno, métricas, sí, el RFM que hemos comentado, el Customer Lifetime Value, importantísimo también. Y sobre todo también, nosotros tenemos el PLI, de la probabilidad de compra, de que un contacto vuelva a hacer, ¿vale? Pues, utilizarlas, ¿vale? Pero sobre todo es la data, la salud, o sea, si son buenos, si se está recogiendo de forma correcta, eso es básico, y a partir de ahí es el tema de segmentaciones y campañas, sobre todo. Súper interesante, Javi. Chicos, yo creo que hemos visto todo, ¿no? Muy ligerito, pero bueno, lo suficientemente, creo, explicativo como para que, bueno, alguien que quiera, bueno, no te voy a decir profundizar, pero sí, bueno, iniciarse, investigar un poquito más, saber también qué valor aporta Connective, qué valor aporta una agencia, ¿no? Partner de Connective. Exacto. Cómo de importante o cuán importante es el enfoque hacia la toma de decisiones con información, con datos, ¿no? Y bueno, y también que la inteligencia artificial es más allá de ChatGPT, ¿no? Quiero decir que yo creo que con que nos quedáramos también con 4 o 5 cositas importantes, ¿no? Para hacer esa síntesis, pues quizás ya, oye, pues Javi desde el lado de Connective, pues seguramente si hay alguna duda o alguien que esté, digamos,
pensando si tirarse a la piscina y empezar a trabajar con una herramienta automation, pues bueno, pues aquí está el caso de que deberían empezar, y que Connective es una buena plataforma. Para nosotros realmente es la mejor, ¿vale? Porque realmente es la que recomendamos cuando ofrecemos el servicio y con la que nos sentimos muy cómodos trabajando, ¿vale? Y bueno, desde nuestra perspectiva, ¿no? Pues también saber que, bueno, pues que hay gente que son capaces de dominar la estrategia, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, y de, digamos, ser capaz de dirigir Connective hacia donde el negocio necesita, ¿vale? Porque Connective en sí, pues bueno, es una herramienta puede ser bastante densa porque es muy grande, permite hacer muchas cosas. Cuando te enfrentas a esa confección del flujo, del workflow, con el lienzo en blanco, como yo digo, ¿no? Es decir, el nodo de inicio ese negro, sin usar plantillas ni nada, ¿no? En modo experto. Exacto. Ojo, ¿vale? Que puede imponer, ¿vale? Entonces ahí es donde nosotros también pues decimos, hey, os podemos ayudar, ¿no? Más allá de lo que también ofrece Connective, evidentemente, desde el setup o el onboarding que hacéis como empresa. Pues chicos, no quiero alargarlo mucho más, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra sapiencia, ¿vale? Y Javi, un placer contar con tu colaboración, ¿vale? Y José Antonio, a ti evidentemente con tus conocimientos. Chicos y audiencia. Gracias, Un saludo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Que paséis una buena tarde. Gracias. Chao. Gracias Chao, por todo. adiós. Saludos. Adiós.